Bueno, hola a todos y todas. Una vez más, empiezo agradeciendo al clúster por este espacio. Para nosotros es un honor sumarnos en esta instancia del proceso, un proceso bueno, que es sumamente motivador, esto de pensar en cómo unir la tecnología con los desafíos y las problemáticas que atraviesan la sociedad en el presente en relación con la sostenibilidad. Yo voy a empezar compartiendo pantalla, así vemos toda la presentación. Vamos a arrancar. Antes de empezar, me parecía interesante para quienes no estuvieron en el taller anterior, presentarnos, contarles quiénes somos, quienes vamos a estar detrás de estos tres primeros talleres. Estuvimos en el primero, hoy estaremos en el segundo y el 9 de junio, si no me equivoco, vamos a estar en el tercero, facilitando el tercer taller. Nosotros, bueno, somos tres consultoras que trabajamos en la empresa Trasub Argentina, una empresa local ubicada en la ciudad de Córdoba, una empresa que asesora a distintos tipos de organizaciones públicas y privadas, en distintas cuestiones, específicamente en la incorporación de estrategias y acciones vinculadas con la sostenibilidad, la transparencia, la innovación y las acciones anticorrupción. Somos distintos equipos dentro de la consultora que trabajamos con esta misma idea o con este mismo horizonte, y en nuestro caso somos el equipo de sustentabilidad. En mi caso, mi nombre es Candelaria y estoy a cargo del equipo. Soy magíster en desarrollo humano y comunicadora social. Estoy en la empresa desde los inicios y bueno, vengo trabajando en materia de sostenibilidad, reporte de sustentabilidad hace muchos años, y hoy me va a estar acompañando María José Gómez, quien es licenciada en Ciencia Política, está haciendo su maestría en Gestión Política, es docente, y bueno, es una de nuestras consultoras especializadas en temas de sostenibilidad, específicamente con foco en los desafíos que atraviesan las ciudades. Y bueno, en el próximo taller ya van a estar conociendo a Marilyn Merchant, quien me va a estar acompañando en ese tercer taller. Marilyn es también magíster en desarrollo humano y también licenciada en ciencia política, docente también, y una de nuestras consultoras especializadas especialmente en temas de metodología y sostenibilidad. Así que, bueno, ya en el próximo taller la van a estar conociendo, en el primero y en el segundo fue María José quien me acompañó y quien me acompañó. Como para hacer un breve resumen del camino que venimos transitando y hacia dónde vamos en estos tres talleres, en el taller anterior trabajamos en la introducción a la sostenibilidad, abordamos distintos conceptos, vimos cómo la industria o el sector tecnológico está atravesado por los desafíos de sostenibilidad. Hoy vamos a estar trabajando específicamente en los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver cómo estos objetivos que conforman una agenda internacional, cómo estos objetivos atraviesan también el sector tecnológico y cómo marcan una hoja de ruta en la que también invitan a distintos sectores de la sociedad y también el sector tecnológico a sumarse y a colaborar para mejorar los resultados. Y luego en el tercer taller vamos a estar trabajando en cómo la sostenibilidad hoy se ha convertido en un requisito de desarrollo organizacional. Vamos a ver cómo por fuera de las cuestiones legales, cómo hoy la sostenibilidad empieza a ser una cuestión ética a la cual casi ninguna empresa o organización puede escapar. Entonces vamos a estar trabajando ahí especialmente en herramientas metodológicas para implementar estrategias de sostenibilidad en la organización y a su vez cómo comunicar el compromiso y las estrategias establecidas o desarrolladas por la organización. Sin más, antes de arrancar una cosita nomás, que como dijimos en el primer taller, los vamos a invitar a todos a ponerse en el nombre del chat, para quien no lo hizo, que se renombre y pongan el nombre junto con la empresa, así sabemos de qué empresas provienen quienes están hoy aquí presentes en este taller.
Sin más, le voy a dar la palabra a María José para dar inicio a este segundo taller. Bueno, gracias Candelaria, gracias a todos y a todas. Ahí veo algunas caras conocidas del taller pasado, así que buenísimo que se hayan sumado. Bueno, la idea, como dice Candelaria, es compartir este diálogo, esta introducción hacia la sustentabilidad. Algo importante es que somos un equipo de escucha activa, así que el chat está abierto. Mientras yo hablo, Cande va a estar viendo el chat. Lo mismo pasará cuando Cande hable, lo mismo abro micrófono y comparto una idea que me parece interesante, no nos molesta, somos anticatedráticas en eso, tenemos esta idea de la mesa horizontal donde todos conversamos, así que bueno, ese también es un paradigma nuestro de trabajo en estos talleres y se los queremos compartir. Bueno, para arrancar ya con el taller de hoy, empezamos a trabajar con un breve, chiquitito repaso de conceptos que vimos en el taller 1. Las chicas del clúster les dejaron el enlace de la grabación, no obstante retomamos 2 plaquitas rápidas de ideas centrales para que todos estemos bueno, parados en el mismo lugar. ¿Qué hicimos el taller anterior? El primer taller pudimos un poco ahondar en qué es la sustentabilidad, de dónde surge este concepto, cómo está conformado, a quiénes involucra. Pudimos desarmarlo a la sustentabilidad, que es un concepto integrado y 360 en algunas partes para poder que nos pique un poco más la sustentabilidad con algo más particular en lo económico, en lo social y lo ambiental. Compartimos unos videos y todo, lo pueden ver todo en la grabación, pero nos interesaba retomar estas 2 placas. La primera, la sustentabilidad, nos habla de un tiempo, que el tiempo no es el hoy solamente, sino es lo que viene para adelante. Lo primero que compartimos es este concepto, un concepto que va a quebrar un paradigma teórico y práctico. ¿Por qué decimos teórico? Porque en la parte académica también rompe el concepto del crecimiento económico per se como teoría única para explicar a las organizaciones, pero también práctico, porque también patea tableros al interior de las organizaciones más allá de la academia, que tiene que ver con empezar a pensar que el desarrollo, para que el desarrollo sea sostenible, tiene que ser duradero. Entonces, si tiene que ser duradero, no solamente tengo que asegurarme de satisfacer las necesidades de hoy, sino también pensar en no comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Y en esto, una palabra que siempre nos encanta con Cande ponerle fuerza, que es el comprometer la capacidad, no los recursos solamente, no destruir esa capacidad, sino hacerla crecer, porque incluso este concepto se vuelve más crítico hoy. Hoy, como Candelaria decía en el taller anterior, las crisis climáticas ya no son accidentales, son sistémicas, la escasez de recursos es una realidad, desconocemos en parte cómo se va a resolver esa escasez de recursos, pero lo que sí sabemos es que quienes vengan detrás de nosotros tienen que seguir teniendo capacidad de respuesta con lo que hay. Ese es el primer concepto para poder compartirles y pararnos en ese. Y el segundo ya es un concepto que toca de lleno al negocio, que es para lo que estamos, para hablar en el clúster, para empezar a pensar, como decía Sofía al principio, para poner en agenda el tema. Me encanta la palabra poner en agenda porque es eso, es que empiece a resonar de alguna forma. Algunos irán más movilizados, otros menos, pero bueno, la idea es que empiece a sonar. La sostenibilidad en el negocio tiene 3 patas claves. La primera pata tiene que ver con incorporar preocupaciones sociales, ambientales, económicas y éticas al negocio. Perfecto, entonces no se trata solamente de que mi estado contable de bien, de que sea una empresa rentable, de que llegue a fin de año, sino que se trata de algo más. Ese algo más tiene que ver con preocupaciones sociales, ambientales y éticas. Es la línea de base hoy para cualquier organización. Si me quedo atrapada en el estado contable, en ese resultado, en ese balance, me quedo atrapada en un montón de otras cosas. De hecho, soy una organización crisis propensa, probablemente, porque no voy a poder saber cómo resolver todo lo que no sea económico, y sabemos que no es solamente Argentina, está la pandemia vino a incorporar un componente absolutamente ajeno a las organizaciones, y vino a develar esto que vienen trabajando muchísimos académicos también, lo de la crisis propensión de las organizaciones. Si yo miro 360, gestiono 360. Ahora bien, hasta ahí decimos, bueno, bárbaro, entonces María José, en mi negocio, si trabajo estas preocupaciones, está todo bien. Y entonces acaba la segunda pregunta.
¿De quiénes son esas preocupaciones? ¿Del CEO? ¿Son solamente del CEO las preocupaciones o de quién? No, son de las relaciones establecidas con los grupos de interés. Y acá vuelve a patear el tablero la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que yo creo como responsable del área, como socio, como mesa directiva, como gerencia, lo que creo para mi empresa, sino también lo que tiene para decirme mis trabajadores y trabajadoras, la comunidad en la que estoy, el estado en el que me desarrollo, todos los proveedores, la cadena de valor. La cadena de valor lo trabajamos muchísimo en el taller anterior, no lo voy a retomar acá, pero ¿quién hace mi ropa? Era un video que vimos, pero ¿quién hace lo que yo estoy usando para llegar al producto final que voy a venderte? Digamos, ¿cómo son esas manos que atraviesan ese proceso? ¿Cómo son las condiciones de trabajo de esa gente? Y la tercera pata, y no menor, es responsabilizarme de las consecuencias y los impactos que se generan. Y no menor porque pasamos de una visión de una organización reactiva, o sea, que responde cuando alguien viene y dice esto está mal, que puede ser la comunidad movilizada, que puede ser el Estado a través de una medida judicial, que puede ser una denuncia, a una organización proactiva a hacerse responsable antes de recibir eso. La sustentabilidad viene a virar el negocio 360 grados. Ahí, Cande, veo una consulta. A ver. Una consulta, se escucha mucho la sustentabilidad ligada a la sostenibilidad, quizás una superadora de la otra. ¿Podrían aclarar la diferencia, por favor? Sí, Ana, perfecto. Hay una diferencia académica, sobre todo entre sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Que hay una visión superadora? Sí, la visión superadora, bueno, vengo de las ciencias sociales, así que esto sería como algo que me encantaría discutir, porque tiene que ver con escuelas que están disputando el término. ¿Cuál es la discusión de fondo? Si la sustentabilidad es un arreglo para que mi balance económico integre algo más, o la sostenibilidad como desarrollo integral. La sostenibilidad es una mirada mucho más profunda. Sostenibilidad es patear realmente el tablero, mientras que la sustentabilidad podría ser una característica del negocio. No sé si se entiende. Mi negocio, puedo orientar mi negocio hacia la sustentabilidad a tengo un negocio sostenible. Sostenible quiero ver mi apuesta entera al desarrollo. No sé si soy clara, Cande, no sé si querés vos incluir algo más o si... Sí, Sí. no, yo lo único que aclaro en línea con eso es que todos los negocios tienen que ser sustentables, entendiendo que en línea con lo que dice María José, todos los negocios tienen que poder sostenerse en el tiempo, pero la sostenibilidad va a mirar ese paso más, mira la organización desde ese enfoque 360, buscando ese paso un poquito más trascendental, ¿no? La organización situada en una comunidad, en un territorio, en diálogo con distintos actores, con distintos grupos de interés, impactando con sus decisiones en distintas áreas. Un poco tiene que ver con eso, pero bueno, es una, también como para sumar, es una discusión también nominal, ¿no? Porque en muchos ámbitos se usan como sinónimos, pero en definitiva lo importante es entender este concepto de esa visión integral, ¿no? El concepto del desarrollo sostenible como una cuestión, o sea, hablar de la durabilidad, entendiendo que la durabilidad va mucho más allá del crecimiento económico de la organización, sino que es necesario que para que la organización se sostenga en el tiempo pueda analizar esos impactos en las distintas áreas que impacta el negocio y un poquito más allá. No sé si quedó claro o fui redundante. Estuvo bueno, pero bueno, Ana, vos también contanos si se entendió, si está todo ok o querés que Sí, respondamos gracias, algo. chicas. No, la verdad que sí, me quedaba esa duda porque, por ejemplo, se habla mucho de innovación social ligada a sustentabilidad, pero ahora entiendo que la innovación social vendría a ser esto de la sostenibilidad, ¿no? Creo, o está muy ligada a la sostenibilidad, y la sustentabilidad tiene que ver más con esta cuestión de, bueno, que sea sustentable, quizás más desde lo económico, pero siempre con quizás esta mirada de innovación social o sostenibilidad. ¿Puede ser que sea así? ¿Sí? Ah, bien. Sí, Gracias. totalmente, totalmente. La sostenibilidad es un gran marco de trabajo. De ese marco de trabajo salen, bueno, es muy interesante, Ana, porque la sostenibilidad impulsó de alguna manera el desarrollo de algunas cosas nuevas y a otras las ubicó en el paradigma, que ya estaban generadas. La innovación social hoy está muy en boga y hoy está ubicada dentro del paradigma, pero hay
existió innovación social también con otros nombres antes de este paradigma. Lo interesante es ver cómo encaja dentro de esta mirada global y cómo la innovación social tiene impactos ambientales, económicos, limitaciones, a verlo 360 a lo que toquemos. Ese es digamos, patear el tablero que le decimos nosotros en las empresas. Ahora bien, bueno, hasta aquí vamos bastante bien con la definición, 3 partes, empezamos a acalorarnos porque, bueno, de repente de las preocupaciones sociales, ambientales y económicas, no es lo que yo creo, sino también lo que creen todos mis grupos de interés de la empresa, entonces ahí el CEO, bueno, saca el cuadernito y empieza a notar bastante, y decíamos esto de hacernos responsables de las consecuencias y los impactos que se generan a partir de esas acciones. Ahora bien, como ha pasado con muchísimas cuestiones a lo largo del desarrollo de los indicadores, de las metodologías, hay una gran pregunta que tiene que ver, Candes, si me pasas la diapositiva, sobre cómo poner de acuerdo a distintos actores, a distintas partes, sobre qué es un modo de desarrollo sostenible. Porque yo me siento con Ana, nos ponemos a discutir, Ana me dice, bueno, para mí el desarrollo sustentable va por este lado, Gabriela me dice, para mí va para este otro, y al final no nos ponemos de acuerdo y las dos tienen empresas sostenibles. Bueno, en esta necesidad incipiente que ya desde la década desde la década de los 90 empieza a impulsarse en la agenda, esta pregunta empieza a atravesar las discusiones sin lugar a dudas. La primera respuesta va a surgir con los objetivos del milenio, que son una serie de objetivos que no voy a ahondar en este momento, pero que se dan en un marco que es bastante respetado a escala global, que representa y tiene la intención de representar a muchas partes, que es Naciones Unidas. Estos objetivos del desarrollo del milenio tenían que ver justamente con una mejora para la década del 2000, digamos, la primera década del 2000. Bueno, no llegan a resolverse las grandes deudas pendientes con los países en desarrollo y empiezan a revelarse algunas cuestiones pendientes muy grandes. La primera es, desarrollo sostenible solamente para los países desfavorecidos, y sobre todo para los países desfavorecidos en desarrollo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿el desarrollo sostenible solamente los países tienen algo que hacer? Bueno, por supuesto ya estábamos en el 2000, entendemos que no, que ninguna de las respuestas son válidas. Naciones Unidas asume la discusión en el seno de las distintas organizaciones que la comportan, y empieza un ciclo de rondas donde por primera vez en la historia, y esto no es menor, sienta a estados, partes, a empresas y organizaciones de la sociedad civil a discutir hacia dónde se puede ir con esta agenda de desarrollo sostenible. Pasamos, Cande, a la que viene. De esas discusiones que se dan durante unos 3 o 4 años, pero que en 2015 aparecen formalmente como, bueno, llegamos a esto, aparece la Agenda 2030 en 2015. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es básicamente un listado de 17 objetivos de desarrollo sostenible que se constituyen en una respuesta integral y urgente para que nadie quede atrás. Para que nadie quede atrás va a ser el gran lema de estos 15 años de trabajo de Naciones Unidas. El que nadie quede atrás tiene que ver con esta pata política que queda de los objetivos del milenio, que tenía que ver con los países más desfavorecidos, con esto de no perdamos la visión, por más de que la idea va a ser que sea la agenda más completa, pero sobre todo también la idea de urgente. Y en esto de urgente, la noticia no es tan buena porque nos queda la última década de acción. Hoy Naciones Unidas nomina como década de acción a lo que podemos hacer de acá al 2030, que ya ni siquiera es una década, son 8 años. Pero ahí lo vamos a ver. Cande, si ponemos el video breve del Secretario General de Naciones Unidas explicando un poquito los ODS, así avanzó. The Sustainable Development Goals are the world's action plan for a fair globalization and a better future for all. We have 10 years to bring that vision to life, and we can only get there together. That is why we have launched a decade of action to deliver the goals, to overcome poverty and inequality, to combat the climate crisis and advance gender equality, to build peaceful, just and inclusive societies free of discrimination and hate in harmony with nature. Join us, step up, seize the moment, and let us work together to meet the goals, move our world forward, and leave no one behind. The Sustainable Development.
Buenísimo, Cande. Yo voy avanzando mientras pones la próxima plaquita. Bueno, algunos aspectos claves de esta Agenda 2030. Bueno, como recién les dije, surge en el año 2015 ya como la agenda, como lo discutido, lo consensuado, lo aprobado en la Conferencia de ONU sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, pero fueron 3 o 4 años, más bien 4 años de discusiones. Les llevó cerca de 13 rondas de discusión entre los participantes, consensuar esta agenda. Representa un consenso multilateral, esto es lo que yo les contaba, que es la novedad. Naciones Unidas no suele trabajar de esta manera, trabaja solamente con los estados, rompe también ese paradigma, lo cual es una señal, digo, si vamos a promover el desarrollo sustentable y solo discuto con estados, el problema conceptual es bastante grave, donde se trabajan las prioridades y aspiraciones para lograr el desarrollo sostenible en torno a este marco común y compartido. Esto que yo les decía, resolver un poco la discusión de qué es o no es desarrollo sostenible y qué es o no es avanzar hacia esto. Se convirtió en una guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional. Cuando decimos comunidad internacional, queremos decir que los ODS hoy lo utilizan los estados, las empresas, instituciones educativas, las universidades ya están trabajando con ODS, el siglo XXI, por ejemplo, la Universidad del Siglo XXI aquí en Córdoba es un ejemplo de eso. Se está trabajando en la territorialización de ODS en ciudades. Nosotros particularmente desde Trazo Argentina estamos acompañando procesos similares. Y esta guía de referencia es de referencia ¿por qué? Porque ahora lo vamos a ver, pero no solamente contiene objetivos, contiene metas que puedo transformar en indicadores y medir hacia dónde van esos objetivos. Además, Cande, pasamos a la placa que sigue, perfecto. Bien, quedó pegada esa. La cuarta no, está conformada por 17 objetivos de desarrollo sostenible que se caracterizan por estar interrelacionados entre sí. Esto es muy importante, los ODS no se pueden tomar de manera aislada, todos tienen impacto prácticamente en todos. Algo muy importante que se ocuparon de decir en 2015, cuando sale la publicación, es que el orden de los ODS no marca un orden de prioridad en absoluto, es decir, que podemos trabajar en 5 de esos 17 y está bien, pero sí consideran que el 17 es el clave, y ahí vamos a ver después por qué. Los ODS interpelan a todos los actores de la sociedad, tanto los gobiernos como las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Acá hablamos del multilateralismo no solamente en el origen de los ODS, sino en el destino de los ODS. Es decir, no es que se sentaron todos en una mesa y después, bueno, se sentaron para armar los ODS y que se les aplique a los países, ¿no? Es tanto en origen como destino ese multilateralismo. Y los temas que incluye la agenda ponen en el centro la dignidad y la igualdad de las personas. Es un llamado a cambiar nuestro estilo de desarrollo, y algo importante y no menor que está puesto ahí, pero que quiero súper particularizarlo, es que los ciudadanos tienen un rol fundamental no solamente en su concepto de comunidad. Ciudadano, ciudadana, yo persona, puedo aportar en los ODS, y eso también es un aspecto clave para salir un poco de este rol de los otros hacen, que por ahí tenemos algunos o algunas, como es mi caso. Pasamos, Cándale, que sigue. Ahí en pantalla van a poder ver los 17 objetivos de desarrollo sostenible. No me voy a poner a frenarme uno por uno, pero sí quiero que los vean. Esto de que estaban todos interrelacionados tiene que ver, por supuesto, con que el que quieran, el que elijan, el 1, con el 10, con el 16, con el 14, todos, absolutamente todos guardan relación. Como pueden ver, va desde el fin de la pobreza, industria, innovación, infraestructura, vida submarina, ciudades y comunidades sostenibles. Realmente el nivel de alcance que tienen es increíble, y esto a su vez lo vamos a poder ver cuando hagamos zoom en uno solo que elegimos, que a través de sus metas se corporizan más los objetivos y nos permiten saber de qué se trata. Pero antes de eso, les quería contar que hay una forma por ahí más práctica para bajar estos ODS a las organizaciones, que no es menor, que está promovida por Naciones Unidas, que tiene que ver con las 5P que promueven los ODS. ¿Cuáles son las 5P que promueven los ODS? Y es una forma bastante interesante de organizarlos. Recordamos, no de mencionar que unos son más importantes que otros, formas de organizarlos. Las 5P, primero, las personas. Para las personas hay 5 ODS claves que tienen que ver con el desarrollo de los derechos humanos
básicos, de estándares mínimos de calidad de vida, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, se constituyen como aquellos ODS que impactan de lleno en las comunidades y en los derechos humanos de las personas. La P de prosperidad, que tiene que ver con que los seres humanos puedan disfrutar justamente de ciudades prósperas, de una vida con proyección y sobre todo plena. En este sentido se escala en la prosperidad a la comunidad en la que están presentes, a las ciudades en las que habitan. Entonces aparecen, por supuesto, servicios públicos como energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. La otra P, planeta. En el planeta, por supuesto, el ambiente es el protagonista número 1, que acá es muy interesante la discusión de si el ambiente no somos también nosotros parte. Es algo que se está discutiendo muchísimo hoy en los paradigmas de desarrollo sostenible. Y ahí tenemos agua limpia y saneamiento, vida submarina, ecosistemas terrestres, acción por el clima y producción y consumos responsables. La P de paz, que tiene que ver con justamente el ODS que está orientado a promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas, que estén libres del temor y la violencia. Y la última, que es la que yo les decía que es como la joyita, es la P de partnership, que tiene que ver con las alianzas. La 17 es la clave, porque si los ODS surgen del multilateralismo y están destinados a ellos, la 17 es la que debería ser transversal a todos, que todos podamos construir juntos esta Agenda 2030. Bien, vamos bien hasta acá, voy muy rápido, alguna duda ahí veo, bien, gracias. Perfecto, listo. Ahí me puse a ver las caras. Espectacular, muchas gracias. Bueno, ahora sí hacemos zoom a un solo ODS para contarles un poco estos ODS y por qué decimos que sirven para armar indicadores, que no es una fachada, que no es un cuadradito que pongo en un reporte. Bueno, este es el ODS número 9, lo elegimos a propósito, este objetivo toca lleno a la industria, que tiene que ver con construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Ese es el objetivo. Ahora bien, ¿qué temáticas está tocando este objetivo entonces? Infraestructura sostenible de calidad, industrialización inclusiva y sostenible. Fíjense que no es ya la industrialización per se, no es algo de decir que necesitamos más industrialización, no, que sea inclusiva y que sea sostenible, que haya acceso a servicios financieros. Cuando hablamos de accesos financieros, hablamos de acceso a las personas, a las empresas, a las organizaciones, hablamos de infraestructura moderna y de investigación tecnológica e innovación. Estos, por ejemplo, son las temáticas que aborda el ODS. Por eso digo que el ODS no es solamente este loguito para sacarnos una foto y subirlo a nuestro reporte de sustentabilidad, sino es también para entender todo lo que estamos haciendo hoy por ese ODS y cómo forma parte o no del core de nuestra empresa y cómo queremos que forme parte. Ahora bien, no solamente vamos a ver las temáticas, cada ODS contiene algunas metas que son como súper particulares, y esto lo van a poder ver, está disponible en la web de maneras increíbles, en el sentido que Naciones Unidas lo ha puesto con dibujo, con foto, con lo que quieran, está disponible. Se me ocurre, Cande, que mientras vos hables, yo igual les voy a linkear algo para que puedan ver esa web mientras estamos en la charla. Las metas, por ejemplo, del ODS número 9, elegimos 3 nomás para que a ustedes les resuene como clúster. La 9.1, desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Fíjense la cantidad de cualidades que tiene la palabra infraestructura. O sea, bueno, si esta infraestructura que bueno, es fiable, es sostenible, resiliente es esta palabra que yo les decía que las organizaciones hoy son crisis propensas. O sea, están muy inclinadas hacia la crisis por la incertidumbre reinante. Bueno, la infraestructura tiene que ser resiliente, tiene que soportar, la infraestructura tiene que acompañar y soportar también esas crisis de calidad, que dure para lo que venga después, para que no limite la capacidad de respuesta de la sociedad que viene. Vamos a la otra meta, Cande. Esta es la 9.4, solamente elegimos 3 para el clúster. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia, promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.
y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo a sus capacidades respectivas. O sea, no solamente promuevo la adopción de tecnologías y procesos industriales, sino tienen que ser de un determinado tipo, de un determinado modelo. Y ambientalmente racional nos parece siempre una definición hermosa, porque ¿qué es racional, no? Que estoy dispuesto a resignar para mi negocio, para el core de mi negocio, desde dónde veo el impacto ambiental. Si lo veo como algo a mitigar, o si lo veo ya desde la línea cero cuando planifico. Y la última meta, Cande, para compartir, si aparece perfecto, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente de aquí a 2030 el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes, y los gastos de los sectores públicos y privados en investigación y desarrollo. Algo muy importante que acompaña los ODS y que creemos que también es importante compartírselos a ustedes, es que deja de pensar que las empresas son proveedoras del Estado solamente. No, las empresas son actores que se sientan con el Estado a conversar sobre lo que se viene. O sea, no solamente me siento cuando hay una convocatoria, una licitación pública, me siento antes para decirle, vemos este problema desde el clúster, vemos esta forma de solucionarlo, ¿cómo podríamos hacerlo, digamos? La licitación, incluso el llamado licitación, en el cual pueden presentarse un montón de otras empresas, forma parte de un estadio posterior. Yo como empresa voy y hablo con el Estado como actor que interviene en la misma comunidad. Esto también es importante, porque si no me quedo en, bueno, pero yo soy del sector privado y no puedo hacer mucho. No, el desarrollo sostenible también se interpela en ese punto el rol del Estado. Obviamente, nosotros que trabajamos con sector público y sector privado, el sector privado tiene otra velocidad y otro ritmo, y tiene muy en claro esto de la innovación abierta, de la mesa horizontal, de conversar, y al Estado le falta. Pero creemos que hay avances significativos, sobre todo en el desarrollo local de las ciudades, donde están empezando a sentarse en la misma mesa para pensar soluciones. Vamos, Cande, a la que sigue. Bien, ¿qué implica entonces el cambio de paradigma? Visualmente, ¿qué implica? Implica esto, venimos de un modelo donde las industrias se enfocaban sin saberlo en un solo ODS, por ejemplo, trabajo decente y crecimiento económico. Yo hago esto, soy sector privado, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me deja dormir en paz a mí como CEO, esto es lo que me deja a mí como responsable de esta empresa estar tranquilo, versus un modelo que no, digamos. Un modelo que no, que tiene una interacción con el ambiente potentísima, donde los trabajadores y las trabajadoras forman parte de ese intangible que transforma la organización, que tiene necesidades, que proyecta esas necesidades en la empresa, que hay una comunidad que ya no es más reactiva, sino proactiva con la empresa. Es una empresa que, y acá viene algo que conversamos mucho con Sofía en la previa de los talleres, Sofía Goldstein, muy interesante sobre ¿lo sostenible está en el core nuestro o no está en el core nuestro como empresa? El desafío es que esté en el core de la empresa, que en el minuto cero yo esté pensando en clave de sustentabilidad. Bueno, María José, pero ¿está mal que yo tenga estas medidas de equidad de género, de diversidad, de reciclaje? No, en absoluto, son acciones sustentables, está buenísimo, por algo se empieza y se va movilizando la maquinaria, en absoluto está mal. Es la forma por ahí en la que están empezando el sector privado a entrar en la temática. ¿Cuál es el ideal? Que esté en el core de la empresa, que la decisión 1, esto esté empapado, que mis decisiones de negocio sean sostenibles, que mis proyectos de acá a 5 años estén en un marco sostenible, que tengan en cuenta hacia dónde voy, pero con esta mirada, con una mirada más integral. No con acciones sustentables, sino con una empresa sostenible, que es mucho más que eso. Vuelvo a decir, ¿está mal? Tengo acciones, estoy arrancando por ahí. No, está perfecto. Es la forma en la que empezamos estas conversaciones. En el taller anterior, una de las participantes nos contó cómo, desde la introducción de un tacho para separar algunos residuos, empezaron otras conversaciones. Bueno, eso tiene muchísimo valor, pero la idea es, el mejor escenario para un clúster como el de ustedes, es empezar a generar negocios sostenibles, 100%. Bien, vinculado a esto, pasamos la que sigue, Cande. Por el tiempo pasemos a la que sigue. Total, esto después se los compartimos y ellos lo van a poder ver. Bien, vamos a hacer esta pequeña actividad. Ahí tienen el código QR en pantalla.
quiero que nos cuenten cuáles son los ODS, los van a ver en el formulario al que van a acceder, a los que ustedes creen que el clúster como clúster, no nos miremos a nosotros desde nuestra mirada de la empresa, tratemos de saltarnos al clúster. ¿Cuáles son los ODS a los que el clúster pueden aportar ustedes? Ahora les voy a compartir por el chat, igualmente, o lo compartís vos, Cande. Estoy intentando, pero me está costando. Acá lo tengo, ahí está. Si lo tenés a Ahí mano. sí, lo tengo. Ahí se los comparto por el chat. Listo. Ahí va el link, Fabio, justo. Están las Ahí dos va el link. cosas. Tienen el link y el código QR. El QR no lo estamos viendo, Cande. Se ve que cuando pusiste escape o algo, nos fuimos vemos el principio de la presentación. A ver. No hay Perdón. problema. Yo entiendo que con el link lo resolvemos. Fabián, ¿qué decís? ¿Lo resolvemos o no? Me dicen si se puede entrar. El listado, digamos, de los 17 ODS. Sí, es un formulario con los 17 ODS que vos tenés que elegir. Entiendo que yo mandé el... Perfecto, buenísimo. Genial. Bueno, les damos 3 minutitos, así lo hacen. Bien, ahí vamos 4 respuestas. Vamos 7, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora voy a compartir pantalla yo, Cande. Compartir pantalla, vamos viendo las respuestas así. Perfecto. Bien, vos decime, Cande, si se ve, que te estoy viendo justo a vos en pantalla. Capaz aumentale un poquito el zoom. Perfecto, dale. Se ve un poquito. Excelente, voy a cerrar el chat. Tenemos 10. Buenísimo. Bueno, bárbaro. A ver, no sé cuántos somos, pero quizás ya podemos... Sí, somos 14 participantes, así que ya pasemos a empezar a verlos, porque entre los participantes estamos nosotras, Cande, que no tocamos la encuesta. Bueno, vamos a ver qué es lo que han elegido. Bastante uniforme las elecciones que han hecho, pero con un salpicado. Con mayor porcentaje, con un 81%, ¿consideraron ustedes que revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo, o sea, el ODS número 17, y promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente, forman parte de los 2 ODS que encabezarían los aportes que hace el clúster a través de sus productos y soluciones tecnológicas? Eso es lo que acá vemos. En segundo lugar, consideraron que construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, como así también reducir la desigualdad en y entre los países, me encanta esto, forma parte del 72% para ustedes, del aporte del 72% a los ODS que se está haciendo desde el clúster. No, el 72% de ustedes, bueno, yo dije vengo de las ciencias sociales, el 72% de ustedes elige esta opción. Y en tercer lugar, comparten lugar con el 63,6% que ustedes han elegido 4 ODS. En primer lugar, vamos por garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Me parece hermoso porque esto se asocia a una mirada macro de
del clúster, que ya lo vamos a ver, no del clúster, de la tecnología, un informe del Foro Mundial. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, forma parte de otros de los aportes que han elegido, y fíjense que más de la mitad de ustedes lo han elegido. Lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y después tenemos garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Bueno, hasta acá vamos genial como clúster, o sea, muy diverso el pantallazo. Fíjense que no se han quedado solamente con la de innovación e infraestructura. ¿Qué tenemos a priori en cero? Poner fin al hambre, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Acá está interesante porque la utilización de agua en dispositivos electrónicos es muy alta. Ahí hay que revisar las cadenas de valor, ¿no?, de las empresas, porque quizás yo como empresa solo utilizo el insumo, ¿no? No lo produzco, pero las cadenas de valor es muy interesante. Y conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Bien, eso forma parte por ahí de algo que hoy no forma parte del mayor aporte significativo que tienen como clúster. La buena noticia es que hay una diversidad y que está identificada por más de la mitad. No hago el recorte, hay incluso con 54%, pero no hago el recorte, pero ya más del 63% está eligiendo algunos ODS que se podrían denominar como aquellos que hacen foco en las personas, en la prosperidad, y en las alianzas. Así que bueno, me parece muy interesante esto como para empezar a resonar. Ahora lo que vamos a avanzar va a ser a la segunda parte del taller, que va a continuar mi compañera Candelaria. Yo sigo atenta al chat y todo. Lo que sí les quiero preguntar si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre esto que estamos viendo acá. ¿Les sorprende, no les sorprende? ¿Alguien que quiera tomar la palabra o en el chat contarnos? Sofía, ahí me parece que sí, ¿no? ¿Que te gustaría? Genial. Ahí está. Quería comentar, María José, que viendo los resultados, nosotros estamos ya trabajando y pensando en esta hoja de ruta que comentaba al principio. Así que está bueno porque nos queda de input, porque vamos a materializar, digamos, qué es lo prioritario para el sector. Sí me llama la atención el parte, por ejemplo, de agua, de saneamiento, de biodiversidad, porque en realidad ahí tiene que ver mucho con lo ambiental, pero necesita muchísimo de la tecnología, de la innovación y de las cosas que como empresas tecnológicas podemos hacer para brindar soluciones a las problemáticas que hoy encontramos ahí. Claramente la ciencia también, pero la tecnología mucho más. Así que bueno, ahí tenemos para revisar, digamos, esos que quedaron en cero. A lo mejor no tenemos dentro de nuestras empresas socias soluciones de ese tipo, o sí, vamos a tratar de explorar la zona scouting, pero bueno, creo que hay mucho desafío de la tecnología para aportar. Fíjate, Sofi, que esta pregunta, de hecho, está orientada a esta autoimagen de clúster, ¿no? Que nosotros sabíamos que ustedes van a hacer un trabajo súper pormenorizado. Y está bueno, porque es la autoimagen, ¿no? Como decir, bueno, a mí no sé si tenemos soluciones tecnológicas. Y por ahí vos en el diálogo decís, no, sí, hay un montón. Hay empresas que están trabajando en, no sé, en hacer un seguimiento del riego en el sector agropecuario, y con ese seguimiento se trabaja a full con el cuidado del agua. Bueno, digo, como que está bueno como esta autoimagen que hay. Bueno. Ahí justo hay un comentario en el chat vinculado a esto de Fabián, que dice, ¿de qué manera crees que podríamos influenciar en el ODS del cuidado del agua, más allá de las recomendaciones de uso responsable en baños y canillas? Justo ahí eso que estaba comentando María José, vamos a mostrar un ejemplo en este taller de una empresa que justamente ofrece una solución tecnológica vinculada con la reducción la reducción de la huella hídrica de las organizaciones. Habría que ver, digamos, hay muchas instancias en donde la tecnología puede aportar, como por ejemplo en el manejo de datos, esto que hablábamos en el taller anterior, la importancia de poder recopilar datos precisos, de poder también justamente integrar las fuentes de información a través de la tecnología,
puede ser tecnología, qué sé yo, puede ser software o puede ser hardware, puede ser, yo no soy especialista en el tema, así que no quiero meter la pata, pero digo, o sea, puede surgir de repente un producto tecnológico que permita eficientizar el uso del agua a través de una solución tecnológica. Las posibilidades son infinitas, pero por eso es interesante repensar o ver el negocio con esta mirada 360, ver, digamos, cuál es el propio negocio, qué tipo de soluciones se aportan, si yo aporto desde mi negocio a este ODS o no, o aporto, o puedo aportar solamente desde lo interno y a nivel de solución tecnológica puedo aportar a otros ODS. Esto habrá que analizarlo caso por caso, ¿no? Sí, ahí sumo, Cande, lo que le estás contando a Fabián, que me parece re interesante tu pregunta, que bueno, que tiene que ver con esto que conversamos con Sofía de acciones sustentables y core sustentables. Puede ser que el core de la empresa de ustedes esté orientado a 3 ODS que alguien que tiene en su core el tema del ODS del agua no le esté trabajando. Entonces, como clúster finalmente haya un aporte sustantivo. Entonces, quizás esta pregunta que vos haces está re interesante porque decís, bueno, che, no, desde el core no sé, pero entonces, ¿qué acciones sustentables puedo tener en cuenta con eso? No me quiero quedar quieto con que en mi core no puedo ir por ello, y sí puedo ir por algunas acciones internas. Y en eso, el tema de la preservación del agua abre un campo muy interesante, porque no solamente es el agua que yo utilizo en mi empresa. Yo puedo estar inserta, Fabián, por ejemplo, en una comunidad donde tengo operaciones que tiene problemas con el agua. Y entonces en esa comunidad que tiene problemas con el agua, puedo tener alguna acción para incidir en la gestión del agua. Alguna acción que sea desde campañas de concientización, ir a las escuelas, materialmente, colaborar, hacer un día un voluntariado para poder llevar una cisterna con agua, instalar un... Digo, una vez que tengo en claro hacia dónde puedo ir con esas acciones sustentables si no forman parte de mi core, la idea de la invitación es mirar más allá de la canilla. Es mirar la canilla, pero mirar, bueno, che, ¿en qué otra parte hay? O en qué ONG, de repente me encuentro con una ONG de Córdoba de jóvenes de 18 años, del secundario, que están trabajando en el agua y necesitan un orador para juntar dinero. Voy como orador, digamos. O sea, las posibilidades son grandes, son movilizadoras, pero son grandes. Puedo ir aportando así. Bien, no sé si hay alguna... Bien, perfecto. ¿Alguna duda más? Y acá dejo de compartir Cande para ir para la segunda parte y yo me quedo atenta al chat. Cualquier duda que haya quedado, ya saben, nos van diciendo. Vamos nomás, seguimos. Ustedes díganme si se ve. Dale. ¿Se ve correctamente? Sí, Cande, se ve la diapo con el QR, ¿no? Que es la última. Perfecto, sí, Listo, perfecto. que es a donde habíamos quedado. Perfecto. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con esta parte del taller? La idea era, bueno, una vez que ustedes hubieran elegido estos principales ODS a los que creen que como clúster aportan, la idea era presentarles a ustedes cuál es el escenario actual en el que nos encontramos a tan solo 8 años de llegar al 2030. Como les dijo María José, la agenda con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, en definitiva define un plan de acción o un plan de aspiraciones globales para lograr un mundo mejor en el que nadie se quede atrás en el año 2030. Hoy podríamos decir que estamos parados casi a la mitad del camino, ¿no? Porque este camino empezó en el año 2015, hoy estamos en el 2022, nos quedan tan solo 8 años para llegar al 2030, y en ese sentido queríamos mostrarles un poco el análisis que ha hecho Naciones Unidas acerca de cómo vamos, cómo viene el mundo en términos de ODS. Y en ese sentido, Naciones Unidas y creo que todo el mundo, pudimos notar cómo la pandemia significó un punto de inflexión en muchas de las medidas que se venían tomando, y bueno, hay un pre-pandemia y un post-pandemia. Pero independientemente de eso, Naciones Unidas ya había hecho el análisis, ya cerrando el 2019,
y había empezado a ver cómo veníamos y había identificado que había habido algunos progresos interesantes en términos de pobreza, de reducción de la pobreza, también en cuestiones vinculadas a la salud materno-infantil, en el acceso a la energía eléctrica y en temáticas vinculadas a la igualdad de género. Pero, sin embargo, ya para ese entonces, Naciones Unidas veía que era necesario acelerar las acciones, que era necesario que las organizaciones de distintas partes de la sociedad pudieran sumarse con el compromiso, con estrategias y con acciones para poder llegar a las metas propuestas al 2030. Y en este sentido, Naciones Unidas identificó que cuestiones vinculadas con la reducción de la desigualdad, con la disminución de las emisiones de carbono y cuestiones vinculadas con la lucha contra el hambre, estaban experimentando como ciertos retrocesos o algún estancamiento. Entonces, ya para finales de 2019, cuando empezaba ya el año de la pandemia, ya Naciones Unidas estaba haciendo un llamamiento a la acción para poder profundizar en las medidas tomadas para recuperar la agenda y ponerla en el centro de los marcos de toma de decisiones de todas las organizaciones y de todos los grupos sociales. Ahora bien, esto fue cerrando el 2019, ya empezando el 2020, ocurrió la pandemia, que como todos sabemos, desató una crisis que es realmente sin precedentes para el mundo y que generó muchos obstáculos en el desarrollo de los países, de las empresas y de las organizaciones de todo tipo, y por supuesto el progreso de los ODS no sería la excepción. También generó grandes obstáculos y en determinadas cuestiones se dio marcha atrás. Y esta situación terminó por afectar en mayor medida a las personas más pobres y vulnerables del mundo. Ahora bien, ¿qué queríamos compartirles a ustedes? Que también se lo podemos compartir una vez que les pasemos la presentación. Naciones Unidas todos los años elabora un informe de progreso de los ODS en donde identifica cómo venimos en los distintos ODS, con las distintas acciones, para ver cuáles son esas deudas pendientes, cuáles son esos puntos en los que es necesario reforzar o redoblar los esfuerzos. Hoy le queremos traer un pantallazo muy general de todos los temas que en el mundo hoy empiezan a resonar, hoy que ya estamos en una etapa post-COVID, de recuperación, para poder ver cuáles son esos puntos más flojos o más, esas deudas pendientes, ¿no? que identifican Naciones Unidas para que ustedes después ya como sector tecnológico puedan ver cómo sumarse o cómo colaborar para aportar a mejorar estas situaciones. Vamos a ir, lo que les voy a presentar en pantalla son todas cuestiones, las cuestiones negativas, por eso van a ver la flechita para abajo, ¿no? Pero la invitación es a verlas como oportunidades de acción. El primer punto que detectó Naciones Unidas tiene que ver con la tasa de pobreza, ¿no? Decíamos que a partir de la Agenda 2030 se venía trabajando, se venían generando grandes progresos en temas de pobreza, y sin embargo, luego del COVID, la tasa de pobreza extrema mundial aumentó por primera vez en más de 20 años. Así que este fue un número negativo que realmente llevó a Naciones Unidas a retomar, ¿no? la agenda y decir, retomemos la agenda, no perdamos todos los esfuerzos encaminados durante todos estos años. Por otro lado, como ustedes saben, la educación durante la pandemia dejó de estar en ámbitos presenciales y se mudó a plataformas virtuales. Esto hizo que muchos sectores de la población dejaran de acceder a la educación, sea por no contar con el acceso a internet, por no contar con los insumos necesarios, por quizás no contar con el acompañamiento necesario, ¿no? que tenía el docente presencial, o quizás porque debían ocuparse, participar o colaborar con sus familias para poder llevar ingresos a los hogares.
Y en este sentido, esto nos marca una alerta, ¿no?, al mundo, porque se visora un riesgo de catástrofe generacional en materia de enseñanza. Realmente los datos son realmente alarmantes, ¿no? Empezar a ver cómo grandes cantidades, millones, ¿no? 101 millones de niños y niñas no han pasado las pruebas de lectura, y eso nos está marcando, ¿no?, un condicionamiento muy importante para el futuro. Por otro lado, también otro gran desafío que tenemos como mundo y también como latinoamericanos tiene que ver con la terminalidad educativa en el nivel secundario. Vemos que ya desde antes de la pandemia los índices de finalización de la escuela secundaria venían siendo lentos, ¿no? En la escuela primaria también eran lentos, pero los índices son mucho más altos. En el caso del secundario, podemos ver, tengo aquel machete, ¿no? En el año 2010 teníamos un 46% de porcentaje de finalización de la escuela secundaria, y en el año 2019 tan solo un 53%, ¿no? Pasó un 7%, se modificó en 9 años. Y se espera que después del COVID esto se ralentice mucho más. Así que eso es un gran desafío, e incluso es interesante, ¿no?, en el ámbito tecnológico, porque se empiezan a ver algunas acciones, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, también del rubro de desarrollo de software. Se ve mucho también la importancia de recurrir a estos sectores quizás que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para fomentar la terminalidad educativa y poder formarlos en materia de desarrollo de software, ¿no?, en un rubro que empieza a ser que tiene mucha demanda y poca oferta, ¿no?, de trabajadores. Entonces, este puede ser una interesante oportunidad de acción y de aporte de parte del sector tecnológico. Por otro lado, después de la pandemia de COVID, bueno, no es que terminó la pandemia, ¿no?, pero después de este periodo crítico, o durante este periodo crítico, se pudo identificar que el trabajo de cuidados siguió recayendo en mujeres y niñas, y cada vez más y de manera más desproporcionada. Y esto, en definitiva, termina repercutiendo en las oportunidades de enseñanza de estas mujeres y de estas niñas que tienen que dedicar tiempo a los cuidados, y por supuesto recae en sus propios ingresos y en sus propias posibilidades de salud. Y en esto, algo interesante que marca el informe de progreso, que se los vamos a compartir, tiene que ver con que hay algunas deudas pendientes en temas de paridad de género, y aún son muy bajos los porcentajes de paridad de género, tanto en los parlamentos como en los gobiernos, y como también en los cargos directivos de las empresas. Por otro lado, interesante ver esto, ¿no?, que a pesar de la desaceleración económica mundial, las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero continuaron aumentando. Esto un poco lo vimos en el taller pasado. María José les mostraba una imagen en donde se veía la mancha, ¿no?, de las emisiones, y veíamos cómo, en nuestro caso, en nuestro país, si bien se había achicado un poquito durante la pandemia, luego esa mancha se incrementó mucho más que incluso que la mancha que estaba previo a la pandemia. Entonces, esta es una dificultad muy presente, muy de nuestra actualidad, esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, que terminan repercutiendo en el cambio climático, y que yo creo que el cambio climático ya... Yo creo no, digamos, todos sabemos que empieza a tener grandes efectos en nuestra vida diaria, y que en definitiva puede llegar a ser la próxima gran problemática que tengamos que afrontar en el cortísimo plazo, ¿no? Porque no tenemos tiempo, ¿no? Los recursos del planeta se agotan, y si seguimos aumentando estas emisiones de gases de efecto invernadero sin mitigarlas, sin remediarlas, sin neutralizar en la medida de las posibilidades, no vamos a poder seguir pensando en una sociedad que pueda ser, en un mundo que pueda ser duradero y sostenible, ¿no? Por otro lado, hablando del agua potable, el saneamiento y la higiene, aún hoy en la actualidad, en este siglo XXI,
miles de millones de personas todavía carecen de acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene. Esto es una deuda pendiente fundamentalmente para los gobiernos, pero bueno, volviendo a eesto de qué puede hacer la tecnología, ver de qué manera una solución tecnológica puede ser aliada de los gobiernos para poder favorecer, ¿no?, el acceso al agua potable. En este sentido, no me acuerdo ahora el nombre, pero existe una herramienta que era muy simple, recuerdo, a nivel tecnológico, pero que permitía rápidamente potabilizar el agua de lluvia que recolectaban grupos o comunidades que estaban en situación de vulnerabilidad. Entonces de repente el Estado puede achicar costos, gastar menos, pero brindándole una solución a distintas comunidades a las cuales todavía no llegan esas obras tan necesarias vinculadas con el agua potable, ¿no? Por otro lado, otra cuestión interesante, 1/3 de la población mundial todavía, al día de la fecha, utiliza sistemas para cocinar peligrosos e ineficientes. Es 1/3 de la población mundial, es muchísimo realmente. Y en este sentido, interesante marcar estas dos cuestiones. Son peligrosos para la vida de esas personas, para el entorno, también son ineficientes en cuanto a la tecnología que usa y la manera en que terminan emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por otro lado, bueno, una problemática que lo hablábamos también en el taller pasado, y entiendo que forma parte de la diaria de muchos de ustedes, los residuos electrónicos siguen proliferando y no se eliminan de forma responsable. Nos sigue pasando, ¿no?, esto de que la tecnología, las actualizaciones avanzan tan rápidamente que los insumos, los productos tecnológicos rápidamente pasan a ser obsoletos y queremos cambiarlos rápidamente y los desechamos. Entonces es importante pensar en el ciclo de vida de los productos, en ver, bueno, ¿qué hace mi empresa que genera determinados productos tecnológicos? Si genero productos, por ejemplo, tangibles, ¿qué hago con, qué pienso? Pensé algo en lo que puedo colaborar cuando ese producto ya deje de servir, o esa persona que me lo compró ya no lo utilice y lo deseche. Le pido que lo inserte, que me lo traiga de vuelta porque yo lo voy a insertar de nuevo en mi círculo de producción, o pienso en herramientas como que me lo traiga porque yo le voy a hacer una adaptación y lo voy a donar a una escuela o a un espacio que lo va a seguir aprovechando. Entonces, bueno, pensar herramientas para reducir, ¿no?, esta huella ambiental que van generando los residuos electrónicos, ¿no? Por otro lado, y también en línea con eso, el tema de los residuos en términos generales es una problemática muy grave para el mundo, y en este sentido la sostenibilidad de los océanos hoy está gravemente amenazada por esa contaminación plástica marina que se sigue incrementando año tras año. En este sentido, no sé si alguna vez han escuchado, pero ha habido algunas notas en donde se menciona que en definitiva, a través de nuestros consumos, del líquido que consumimos, terminamos consumiendo por año una tarjeta de crédito, ¿no? Que tiene que ver con esos microplásticos que se van acumulando en el océano y en los ríos de agua dulce, que en definitiva terminan siendo la fuente para el agua que nosotros consumimos. Entonces, importante, ¿no?, repensar la manera en que generamos residuos, esto que hablamos en el taller pasado. Qué interesante pensar estrategias para no generar residuos, o que en mi mismo proceso, en mi mismo negocio, en donde yo tengo ese proceso de producción de mi producto, que pueda pensar en que el desecho de mi producción se incorpore nuevamente al proceso productivo, para que de esa manera deje de ser un desecho y se convierta en un insumo dentro de mi cadena productiva. Por otro lado, esto que venimos charlando, y hoy le vamos a hacer un poquito de refuerzo en un ratito, hablando de la tecnología en general, pero hoy casi la mitad de la población global todavía no tiene internet. Veíamos en el taller pasado que hoy el internet, el acceso a internet,
es fundamental para que las personas puedan incluirse desde todos los sectores de la sociedad. Hoy no tener internet nos configura en una situación de exclusión, porque no nos permite acceder a puestos de trabajo, acceder a la educación, no nos permite conocer, por ejemplo, no sé, qué huelgas están previstas ese día en la ciudad para yo calcular el tiempo que tengo para llegar a una entrevista de trabajo o para cumplir con mi horario laboral. No puedo usar herramientas como el GPS, etc., ¿no? Hoy el internet realmente es una herramienta es una herramienta muy necesaria en la vida de todas las personas. Y es un montón que casi la mitad de la población hoy no tenga internet. Ahora bien, ¿qué desafíos tenemos para retomar esta senda planteada en 2015? En este sentido es interesante, ustedes van a recibir el informe completo, pero nosotros hemos intentado filtrar cuáles son esos desafíos que interpelan a la industria tecnológica en general. Vi que acá tenemos, dentro del clúster, tenemos socios de distintas ramas de la tecnología, así que por eso intentamos ser muy diversos en los ejemplos, así que tómenlo desde ese lugar, y vuelvo también a eso que charlábamos hace un rato, ¿no? Está bueno ver estos desafíos para ver cuánto yo puedo hacer desde mi propio core, desde mi propio negocio, y cuánto va por fuera del core de mi negocio, pero yo puedo hacer como una acción de responsabilidad social empresaria, porque estoy inserto, porque tengo mi sede central ubicada en determinada comunidad, porque quiero hacer esta acción porque a mis colaboradores les interesa sumarse a un voluntariado corporativo, ¿no? Es interesante ver estos desafíos con estas dos lupas, ¿no? Ver qué puedo hacer desde el negocio y qué puedo hacer desde la responsabilidad social empresaria, pero sobre todo pensando, ¿no?, en dar este paso más trascendental, ¿no? Apuntar sobre todo al negocio, a que mi negocio sea sostenible y aporte a estos desafíos. Bueno, en este marco, y antes de ir a los desafíos específicos del sector, me adelanté en el discurso, es importante contarles que el secretario general de Naciones Unidas, en el año 2019, hizo, ¿no?, repasó ese informe, ese progreso en relación con los ODS, y justamente vio que de alguna manera era necesario retomar la fuerza, que los ODS estaban empezando a quedar rezagados, estaban empezando a dejar de lado. Entonces él, a finales del 2019, hizo un llamamiento y dijo: tenemos que trabajar en esta década de acción. Hablaba de década de acción porque justamente arrancaba en el año 2020, que luego un poco se vio opacado por la pandemia. Pero el secretario general de Naciones Unidas justamente llamó a todos los sectores involucrados en la agenda a tomar medidas para profundizar los resultados y las soluciones en línea con la Agenda 2030. Llamó justamente a estos tres sectores: al sector a nivel mundial, ¿no? Les propuso acciones a nivel mundial, propuso acciones a nivel local, y propuso acciones a nivel de las personas, en donde van a estar las empresas del sector privado. A nivel mundial, justamente hizo un llamamiento para garantizar un mayor liderazgo, ¿no? Pedirles a los países que tomen el tema de la agenda que lo pongan en el primer plano, que le den ese marco necesario para que el resto de las instituciones entiendan la importancia de sumarse. Le pidió a los países que aporten más recursos, que trabajen en soluciones que sean más inteligentes en relación a los ODS, es decir, que piensen en cuestiones mucho más incisivas, ¿no? Hasta ahora se venía trabajando en algunas cuestiones y venía habiendo progresos, pero era necesario ser un poco más incisivos. Y por otro lado, a nivel local, sabemos que las empresas y las organizaciones pueden hacer mucho, pero si no tienen un marco regulatorio claro que promueva justamente la sostenibilidad, no van a ser tan fuertes las acciones. Entonces invito a los gobiernos locales a trabajar en las transiciones necesarias en las políticas, que incluyan los ODS en los presupuestos.
Hoy podemos ver cómo muchos gobiernos incluyen los ODS en sus presupuestos, que trabajen en las instituciones propias, ¿no? Que empiecen a promoverlo desde las instituciones públicas locales, y también que empiecen a trabajar, ¿no? en esto que decíamos recién, en los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades o las comunas, ¿no? De acuerdo al nombre que tome la autoridad local. Y en cuanto a las personas, el secretario general invitó a la juventud, que es tan movilizadora, a sumarse, a tomar cartas en el asunto, ¿no? A plantear medidas un poco más, demandas más incisivas en este tema. Le pidió también a la sociedad civil, que tiene un rol fundamental, para demandar a las organizaciones del entorno soluciones, medidas y acciones vinculadas con la sostenibilidad. Le pidió a los medios de comunicación que sean aliados en el tema, y acá aparece el sector privado, ¿no? Fundamental que el sector privado se sume, y que se sume de manera más incisiva. Vuelvo a esto, ¿no? Y vuelvo a esto que venimos diciendo y que dijo María José. Volver a que el negocio, que cada uno de los negocios estén planteados con la lógica de la sostenibilidad, porque de esa manera van a tener resultados mucho más potentes. También invito a los sindicatos a sumarse, a los círculos académicos y otras partes interesadas. Y fundamental en esto, no pensar esto como acciones aisladas, sino lo importante de esto que decía María José, de sentarse todos en la misma mesa, ¿no? De empezar a pensarse como parte de un mismo entorno, y pensar en un futuro en común, ¿no? En una aspiración global en común. Y ahora sí, vamos a los impactos en el sector tecnológico. Estos impactos en el sector tecnológico, como les contaba hace un rato, son impactos no mirando la tecnología de manera macro. En primer lugar, el informe de progreso de los ODS identifica que verdaderamente las soluciones tecnológicas pueden ser áreas estratégicas en la Agenda 2030. Y en esto contarles un dato no menor, y es que la fabricación de productos de media y alta tecnología fue realmente lo que impulsó la recuperación económica luego de la pandemia, ¿no? El rol de la tecnología fue fundamental para impulsar la recuperación económica de los países. Y en este marco, importantísimo, ¿no? El aumento de la inversión en investigación más desarrollo. Como ustedes saben, el desarrollo rapidísimo de las vacunas fue lo que nos permitió salir adelante luego de la pandemia del COVID, y en este marco pensarnos para adelante. ¿Qué problemáticas tenemos para adelante? ¿Cómo podemos desarrollar tecnología, investigar y trabajar para prevenir todo lo que puede venirnos por delante, que puede ser mucho más complejo, ¿no? que la pandemia que atravesamos? Por otro lado, Naciones Unidas identificó en su informe que se necesita acelerar las acciones vinculadas a las energías renovables modernas, especialmente en los sectores de calefacción y transporte. Vemos en pantalla, como según identifica Naciones Unidas, en el sector eléctrico tan solo tenemos un 25% de la proporción de energías renovables, pero si nos vamos a la calefacción y al transporte, el escenario es todavía peor. En la calefacción tenemos tan solo un 9% de energías renovables, esto a nivel global, ¿no es cierto? Y en el sector transporte tan solo un 3,4%. Entonces, yo les muestro esto porque en definitiva pueden ser nichos futuros de trabajo para el sector tecnológico, y quizás muchos de ustedes están trabajando en alguna cuestión vinculada a esto. Entonces es interesante tener estos datos para ver cómo realmente están aportando desde el sector tecnológico a mejorar estos números. Yo no sé si estoy yendo muy rápido, por las dudas, cualquier pregunta, saben, pueden volcarse en el chat. Esta parte por ahí es muy de datos. Por las dudas, Cande, son las 5:25, para que lo tengas en cuenta para administrar el tiempo. Perfecto. Acá está el final. Perfecto, gracias. Acordamos esto, no es una mala educación mía, lo acordamos, Sí. que yo en un momento le decía. Tal cual. Bueno, respecto a la aceleración del cambio climático, esto, bueno, exige un cambio en las economías hacia la neutralidad de carbono.
todas las organizaciones pueden trabajar en ser carbono neutro. Por supuesto habrá algunas que tengan más herramientas y otras que menos, pero es interesante trabajar, mirarse hacia adentro, ver cuáles son los impactos que generan en el ambiente y específicamente en el cambio climático, y ver la manera de avanzar hacia la neutralidad del carbono. Por otro lado, interesante ver el potencial de energía eléctrica renovable que tenemos aún sin explotar. Según este informe, los países desarrollados contaban con una capacidad de energía eléctrica renovable de 880 vatios, mientras que en los países en desarrollo esa capacidad era 4 veces inferior. Este es un dato simplemente para que lo sepan, que puede llegar a ser un nicho interesante de explotar en el sector tecnológico. Y por otro lado, este dato, que tiene que ver con que más de la mitad de los países de ingresos bajos y medios necesitan financiación adicional en datos y estadísticas para hacer frente a los retos que plantea la pandemia. A ver, yo les cuento esto que va más allá, ¿no?, del sector tecnológico, porque necesitan financiamiento, pero en definitiva termina reflejando una realidad que tiene que ver con la necesidad de contar con datos, esa necesidad de todos los países, los gobiernos y las organizaciones de contar con datos. Yo vi que dentro del clúster y dentro de los anotados a este taller había muchas empresas vinculadas con el manejo de datos, con la inteligencia de datos. Es interesantísimo trabajar en poner el foco en esto, ¿no? En cuán importante es hoy tener datos precisos, en la importancia de integrar fuentes de datos, ¿no? Muchas organizaciones tienen datos que están cargados en plataformas distintas, y esto hace que los datos no puedan ser trazables, no puedan ser comparables. Entonces, el rol de la tecnología en este sentido es fundamental. Por otro lado, esto que ya me quedan estos últimos dos puntitos, contarles esto de que grandes franjas de la población aún siguen sin poder conectarse por el ciberespacio. Esto me pareció súper interesante, porque el informe plantea que se han realizado grandes inversiones en conectividad, y que de repente la mayoría de la población cuenta con una antena o cuenta con un sector vinculado tiene cobertura, ¿no?, en materia de conectividad, pero cobertura no significa uso. Y en ese sentido, también es interesante pensarnos cómo las soluciones tecnológicas de ustedes están impactando, ¿no?, en los usuarios, ¿no? ¿Qué uso le van a dar esos usuarios, ¿no? Si alcanza con ofrecerles el producto, o es necesario fomentar o educar en cómo utilizar esas herramientas, o si de repente los usuarios con los que voy a trabajar no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para acceder, si saben, si no saben, o preguntarnos qué necesitan esos usuarios o esos clientes para poder darle el uso que realmente nosotros aspiramos que tengan de la tecnología. Y por último, bueno, un tema vinculado con los océanos, ¿no? El rol del desarrollo y el uso de la tecnología para fomentar la sostenibilidad marina es fundamental, de acuerdo a lo que manifiesta Naciones Unidas en su informe. Ahora sí, les queríamos mostrar, vamos a ir a un video cortito con soluciones tecnológicas globales, para que ustedes vean cómo se incorpora, o cómo es posible incorporar al negocio la sostenibilidad y aportar a distintos ODS. Los reconocimientos GovODS destacan proyectos de innovación que contribuyen a conseguir uno o más objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los galardonados de la primera edición, celebrada en 2018, relacionados con la dimensión económica de la Agenda 2030. En el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el ganador ha sido Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables, de Accenture. Este proyecto cuenta con más de 1000 organizaciones sociales, 77 empresas y fundaciones empresariales y 15 administraciones públicas, que ofrecen soluciones digitales para mejorar las oportunidades de empleo.
Ineco ha sido la galardonada en el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, por su iniciativa Running, Road Network Information, una herramienta para la gestión integral de la seguridad vial. Es una actuación innovadora orientada a reducir la siniestralidad y optimizar el mantenimiento predictivo de la red de carreteras. El ganador del reconocimiento del ODS 10, Reducción de la Desigualdad, ha sido la propuesta de Bridge for Billions. Esta pretende democratizar el acceso a la formación y mentoría a emprendedores de todo el mundo para hacer que los ecosistemas sean más eficientes, transparentes e inclusivos, y no reducido a élites. Bread for PLA de Aimplus ha sido la candidatura ganadora en el ODS 12, Producción y Consumo Responsable. Permite fabricar nuevos envases biodegradables a partir de los residuos del pan, que a su vez se utilizan para envasar productos de panadería y de bollería, cerrándose así el ciclo de vida. En el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, el galardonado ha sido el proyecto Alianza Shire, presentado por Iberdrola, cuyo propósito es encontrar soluciones innovadoras para acceder a la energía en contextos de crisis humanitarias. Es la primera alianza público-privada de acción humanitaria creada en España y ya ha beneficiado a más de 42.000 personas refugiadas. Bueno, estos premios ODS, GoODS, los brinda el Pacto Mundial de España. Ustedes pueden buscar, hay un montón de ejemplos. Nosotros elegimos este video del 2018 porque nos pareció súper ilustrativo, pero por supuesto que están en la página los premios más actuales, ¿no?, de los últimos años, pero la idea era que ustedes pudieran ver cómo distintas soluciones tecnológicas aportaban al desarrollo sostenible a partir de distintos ODS que ponían en foco. Ahora bien, hicimos un mapeo también de soluciones tecnológicas locales, como para mostrarles algunos ejemplos bien locales, que a lo mejor a algunos de ustedes les pueden resonar, para que vean cómo distintos ejemplos o distintas empresas a través de sus productos o soluciones aportan a distintos ODS. En esto contarles que nos encontramos con muchísimas soluciones tecnológicas, así que bueno, no vamos a hacer justicia con esta selección de todo lo que hay, pero simplemente queríamos mostrarles ejemplos diversos. Por un lado nos encontramos con este caso de Box Synergy, que es una empresa local, creadora de un cargador solar compacto, que está pensado para ayudar o acompañar a personas que realicen actividades recreativas en entornos outdoor. Está pensada para uso recreativo, pero en realidad ellos mismos identifican que, por llamados, ¿no?, de otras organizaciones, que es una herramienta muy, muy útil para actividades de asistencia humanitaria, ¿no?, para poder, ¿no?, este cargador solar es un cargador que no requiere de conectividad eléctrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, permite que cualquier persona se lo pueda llevar a cualquier parte, ¿no?, de la montaña o lugares alejados para cargar dispositivos electrónicos y no perder la comunicación. Y en este sentido, el principal ODS al que aportan es el ODS número 7, que tiene que ver con esa energía asequible, es decir, accesible para todos, y no contaminante, ¿no? Porque como se nutre, la fuente de energía es energía solar, es un cargador que no es contaminante, ¿no? Por otro lado, quizás esta empresa ustedes la conozcan, es Geocycle. Es una compañía que se dedica justamente a la gestión de residuos industriales y busca en esta gestión de residuos industriales procesar de manera segura y sostenible los residuos sólidos, líquidos y semisólidos. Entonces, ¿qué permite, ¿no?, esto que hablábamos hace un rato? Que las organizaciones que generan desechos industriales que puedan incorporar
esos desechos a la cadena productiva. Entonces GeoCycle cuenta con una máquina que produce energía a partir de los desechos industriales y que vuelve a insertar dentro del sector productivo de una determinada empresa eso que era desecho, deja de ser un desecho y se transforma en un insumo. Y a su vez, acá vemos el ODS número 12 de la producción responsable, pero también vemos el ODS número 11 porque justamente GeoCycle lo que hace es aliarse con gobiernos locales para tomar esos residuos que por ahí los gobiernos locales no saben qué destino darles, como por ejemplo los residuos de poda, y se alían con estos gobiernos para nutrir sus propias máquinas e insertarlos en procesos productivos de otras empresas. Por otro lado, tenemos este ejemplo, este es el ejemplo que les adelanté al principio, que María José un poco lo mencionó, que tiene que ver con la empresa Quilimo, o Quilimo, no sé cómo se pronuncia, pero es una empresa que ha desarrollado una plataforma de gestión de riego, que permite que las organizaciones puedan monitorear sus cultivos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Lo pueden ver a través de una aplicación, ¿no? Y eso les permite tomar decisiones de riego en base de datos, ¿no? No decir, bueno, tengo que regar ahora porque el clima estuvo de esta manera o porque ya regué hace 2 días. Esta aplicación les aporta datos, o sea, es una solución tecnológica que permite reducir la huella hídrica de estas organizaciones. Y el ODS principal al que aportan es el ODS número 6, de agua limpia y saneamiento. Y nos vamos al último ejemplo, ya para adentrarnos en la próxima actividad práctica, que es la última para cerrar este taller, que tiene que ver con el ejemplo de la empresa ANI, que es una empresa que ofrece una solución tecnológica que está compuesta por anteojos inteligentes y una aplicación móvil que está destinada a personas ciegas. Que esta aplicación o estos anteojos les brindan mayor confianza y seguridad cuando las personas ciegas se movilizan en la vía pública, porque les adelanta los obstáculos que se le van a presentar en el camino y además les ofrece descripciones audibles de textos y de imágenes. Y el ODS principal al que aporta esta solución es el ODS número 10 de reducción de las desigualdades. En este sentido, contarles que esta selección de ODS es una primera selección, desde ya que hay que pensar cómo cada solución tecnológica aporta a distintos ODS, pero es interesante para ustedes repensarse como empresa y evaluar cómo las soluciones o el negocio que tiene la propia empresa aporta a esta agenda desde la propia solución por un lado, y por otro lado desde las acciones internas implementadas en la empresa. En definitiva, como a modo de resumen de lo que venimos mencionando, contarles que el desafío actual que nos propone la Agenda 2030 y esta década de la acción que ya empezamos a transitar, es lograr cambios transformadores, es decir, cambios que sean verdaderamente estructurales. Y en este sentido, los ODS nos ofrecen una hoja de ruta que nos permite identificar cuáles son esas aspiraciones globales, hacia dónde apunta el mundo para que nadie se quede atrás, y cuáles son esas deudas pendientes, ¿no? Porque tenemos la agenda por un lado, pero después tenemos que ir viendo cómo viene esa agenda, cuáles son esas deudas pendientes, cuáles son esos desafíos que aún quedan, para poder focalizar los esfuerzos, juntarnos con quienes tengamos que juntar, para generar acciones mucho más movilizadoras. Y en este punto, importantísimo pensar a los gobiernos y a la comunidad internacional en conjunto, ¿no? Trabajar en transformaciones estructurales y en el desarrollo de soluciones comunes, ¿no? Pensar en este bienestar común orientados a los ODS, ¿no? La Agenda 2030 nos trae de alguna manera esa hoja de ruta, ¿no? Ese final o ese horizonte al que apuntamos todos. Entonces, trabajar en soluciones comunes. Quizás una empresa tecnológica se puede aliar con otra y ofrecer una solución integral a un problema, y de esa manera impactar mejor en esa agenda. Y ahora sí, ya para dar pie a la actividad práctica, simplemente se los voy leyendo algunos interrogantes como para que vayan pensándose, para que vayan evaluando el propio negocio o vayan pensándose como clúster. Pensar, ¿no? Si tienen identificados ustedes
los problemas locales y globales de sostenibilidad, los que podrían aportar soluciones los socios de este clúster, ¿no? De este clúster tecnológico local, pensar, ¿no?, esta pregunta: ¿conversan entre ustedes acerca de las problemáticas comunes que afrontan? Seguramente muchas empresas del clúster tienen las mismas problemáticas y distintas maneras de abordaje. Entonces, conversan esas problemáticas y al mismo tiempo hablan acerca de esas posibles soluciones para pasarse datos, para mejorar los resultados, realicen alianzas con otras organizaciones para afrontar problemas comunes. Esto que decimos, se sientan en la misma mesa con otros actores de la sociedad civil, del gobierno, etcétera. Conocen entre ustedes las otras soluciones que están presentes en el clúster, y en este sentido, bueno, me adelanté hace un rato, realizan alianzas entre ustedes para ofrecer soluciones tecnológicas integrales, comparten buenas prácticas orientadas hacia la sostenibilidad, y al mismo tiempo está una pregunta como ese autodiagnóstico propio: la entrega de cada uno de sus productos y servicios cuenta con estrategias educativas de acompañamiento. Esto que decimos, una cosa es el producto y otra cosa es el uso. Trabajan un poquito en esa cuestión del uso, en qué uso se hace, en educar de qué manera se puede utilizar ese producto de una mejor manera, de una manera más sostenible. Y esta pregunta un poco quizás más filosófica: ¿qué aporte quieren hacer ustedes realmente en términos de sostenibilidad del sector tecnológico de Córdoba? Y acá, María José, te pido si podés hacer las otras dos preguntas, bueno, te quedo. Perfecto. Vuelvo a repetir esa: ¿qué aporte quieren hacer en términos de sostenibilidad desde el sector tecnológico de Córdoba? ¿Cómo aportan las soluciones tecnológicas del clúster a problemáticas sociales locales vinculadas a la pobreza, el hambre y la desigualdad? Un poco lo que veníamos hablando, si forma parte de las discusiones, de las decisiones empresariales, la discusión core o no core. ¿Cómo aportan las soluciones del clúster a la producción y al consumo responsable? Es la última pregunta, bueno, para dejar resonando, que habíamos preparado con Candelaria y para que pueda ser llevada a sus empresas para seguirlas discutiendo. Por último, los invitamos a poder pensar cuáles son las deudas pendientes que identifican como clúster para avanzar con los ODS. Yo les voy a compartir en el chat. Es un Padlet, es una pantalla donde pueden entrar de manera interactiva, donde pueden escribir brevemente, al menos en 3 ODS sería lo mejor. Se van a encontrar con una pantalla que tienen todos los ODS, y donde la idea es que libremente puedan ver los ODS que más les resuenen y poder escribir alguna deuda pendiente que ustedes consideren que hoy tienen para trabajar, que no necesariamente son las que recién salieron cuando estuvimos viendo los ODS menos votados, sino que acá vamos un poquito más a fondo. Deudas o desafíos, también en ese concepto, si ustedes creen que no hay deudas, pero sí hay desafíos, sería interesante que lo hagan. Yo en esto me voy recuperando la voz, contarles que... Ay, perdón, Cande. Bueno, Ana, sí, que en el chat, perfecto, Ana se despide. Gracias, Ana, por tu participación. Muchas gracias. Ahí está. tal cual. Sí, Cande. Yo contarles que lo único que tienen que hacer es hacer doble clic donde dice desafíos por aquí, desafíos por acá, escribir allí, deudas pendientes, escribir ahí. La idea es esto: piensen en desafíos, en deudas pendientes, en oportunidades de acción. Piénsense, la idea o la invitación es que se piensen como clúster. Y si no se les ocurre en alguno de esos ODS, les pusimos uno que tiene la agenda en general, para que pongan ahí también desafíos o deudas pendientes en general. Así que si les parece, damos unos minutitos para que vayan escribiendo. Yo voy a dejar de compartir esta pantalla, así puedo compartir la otra.
Yo les voy a dejar unos minutitos para que sigan escribiendo y en breve compartimos. Sofi, tenés abierto ahí está, el micro. No sé. Estamos compartiendo oficina, entonces tenemos la liberación de audios. Quería decir que mientras van completando, esto lo mismo se los compartimos, seguramente lo vamos a usar para que lo vayan completando también los que se tuvieron que retirar. Y yo les dejo en el chat del próximo taller como recordatorio, que va a ser el 9 de junio, también a las 16 horas. Todos los que se inscribieron en este taller seguramente ya tienen la inscripción y el que sigue. Lo mismo les vamos a estar compartiendo recordatorio y links para que se sumen. Bueno, no quería dejar de recordarlo, que ya tenemos la próxima sesión agendada. Bueno, bien, creo que podemos ir ya leyendo porque quedamos poquitos, así que podemos Dale, ir Cande, leyendo. sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Estamos viendo todo tus pestañas Perfecto. abiertas. Perfecto, bien. Bueno, pero Vos se ve decime si bien la querés que te pestaña, ayude. Sí, vos decime si querés que te ayude bien. con la lectura. Vamos, bueno, podemos ir haciendo Dale. las dos. Vamos, yo voy leyendo el 4, el ODS Dale. número 4. Acá alguien puso como desafío trabajar más con escuelas en Córdoba. Lo tomo como un desafío, incluir, impulsar que en la currícula escolar se incluya programación y lenguaje informático. Muy importante eso, ¿no? Porque es el desafío del presente, ¿no? Ya no es algo de futuro la programación y el lenguaje informático, sino que es el desafío del presente y ya ya tenemos que venir con esto incorporado, ¿no? Bien, en el 5, Cande, sí, en la tarjeta 5, igualdad de género, dice incentivar desde peques a que más personas estudien carreras afines a la tecnología y dejar el sesgo de género. Bueno, es muy interesante. ¿De qué manera mi empresa puede, se me ocurren jornadas de puertas abiertas, que son como esas instancias de elección, que se vean más mujeres en esos espacios? Bueno, muy, muy interesante. El que sigue, Cande, es el 10, reducción de las desigualdades, donde hay aportes. Acá tenemos desafío de la actividad, reducción de las desigualdades entre empleos tecnológicos y no tecnológicos. Qué Ahí interesante. yo quiero marcar y no puedo. Que habitan la misma empresa para mantener un clima interno de paridad de posibilidades. Buenísimo esto, muy, muy interesante, ¿no? Los tecnológicos y los no tecnológicos. Muy bueno. Bien, en el 11, ciudades y comunidades sostenibles, vinculación con la comunidad. Una, involucrarse en acciones responsables. Otra persona puso reconocer a la comunidad donde está mi empresa, no se me había ocurrido. Bueno, qué interesante, ¿no? La comunidad del barrio. Desarrollo tech en el interior de la provincia, excelente. Vamos con el 12, Cande. Bien, el 12, consumo energético, residuos, capacitaciones, solucionar como clúster el tratamiento de residuos electrónicos, buscar a dónde pueden ir de manera colectiva. Esto me parece súper interesante porque es el desafío, ¿no? Es uno de los desafíos más importantes de la actualidad, qué hacer con los residuos electrónicos, y es cierto que como clúster pueden tener un rol muy, muy proactivo en esta materia, así que muy interesante. Y después, acción por el clima, la 13, mayor promoción del transporte eléctrico, siendo la actividad que los diseña y promueve, excelente. Que bueno, que es una actividad súper incipiente en Córdoba, ya hace 3 años, nosotros desde Trasus estamos siguiendo el tema de la movilidad eléctrica en particular, desde un proceso de consultoría muy interesante, y diría que no solamente es acción por el clima, sino ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 9, esto que les decía que está todo relacionado. No quedan ningún otro, no, sí, el 17, Cande. Dice unirnos como clúster. Ahí está, unirnos como clúster para promover el desarrollo sostenible. Súper interesante, ¿no? El corolario. El ODS resumen.
Tal cual, tal cual. Tener esa visión compartida como clúster, que creo que justamente con este proceso están apuntando a eso, a generar esa hoja de ruta y esa visión compartida como clúster o como grupo de empresas de tecnología. Así que, bueno, creo que avanzado este proceso van a poder tener, ¿no?, esa visión compartida y la van a poder promover puertas adentro de cada empresa y puertas afuera. Bueno, sin más, yo no sé si nosotros los dejaríamos libres. Ya con esto, no sé si, creo que había algún comentario en el chat, si no me equivoco. Ah, no, era de Sofi. Perfecto. Bueno, no sé si alguno quiere comentar, preguntar algo más, y si no, los dejamos libres y nos vemos en el próximo taller. Bueno, gracias Candy, gracias María José. Agradecerles también a los participantes, sobre todo por bueno, participar de las actividades, por el interés. Creo que es un tema que se va plantando de a poquito, son semillas que vamos dejando en la empresa, y ese es también un poco el objetivo que tenemos con estos talleres de sensibilización. Así que con que logremos 2 o 3 agentes de cambio también para nosotros ya es un montón. Y bueno, y de ahí más, buscar estos casos, buscar estas buenas prácticas, compartirlo, y todo esto se contagia. Así que bueno, los esperamos en el próximo taller.